Porque algunas partículas tienen masa y otras no. Para empezar tenemos que saber qué es una partícula. Una partícula es el fragmento más pequeño en que se puede dividir la materia conservando las propiedades químicas de un cuerpo. En este sentido podemos decir que tanto los átomos como las moléculas son partículas. La palabra átomo significa indivisible y efectivamente cuando se le dio el nombre se creía que el átomo no se podía dividir más. Hoy en día sabemos que eso pues ya no es así y conocemos las partículas subatómicas o partículas elementales. Estas son las que conforman el modelo estándar de física de partículas. Este modelo estándar es la teoría más acertada que tienen actualmente los físicos para podernos describir los bloques del universo y es también uno de los avances científicos más importantes del siglo XX. El modelo estándar nos divide las partículas en dos grandes familias, los fermiones y los bosones. Los fermiones son aquellas partículas que dan las propiedades macroscópicas, es decir, las propiedades que nosotros podemos ver a la materia, por ejemplo, los quarks, los leptones o los bariones. Los fermiones serían como los bloques, los ladrillos en una construcción en la materia. Los bosones, que son los que finalmente nos interesan para terminar contestando nuestra pregunta inicial, son aquellas partículas que dan fuerzas e interacciones. Por ejemplo, el fotón con la fuerza electromagnética, el gluón con la fuerza nuclear fuerte, o los bosones W y Z con la fuerza nuclear débil. Y bueno, los bosones serían como lo que va a pegar esos ladrillos de los que antes hablábamos. El bosón de Higgs se descubrió el 4 de julio del 2012 y para que el modelo estándar esté completo únicamente falta descubrir de manera experimental el gravitón. ¡Wow! En los años 60, varios físicos, entre ellos Peter Higgs, propusieron un mecanismo para podernos explicar por qué es que la materia tiene masa. A este mecanismo le llamaron campo de Higgs. El campo de Higgs necesitaba que algo lo conformara. Al igual que la luz lo conforma el fotón y sería su partícula elemental, pues la partícula elemental del campo de Higgs fueron los bosones de Higgs. El campo de Higgs va a ser un continuo que permea absolutamente todo. Entonces, la masa se va a producir por la fricción que tengan las partículas con el campo de Higgs. Si tienen las partículas mucha fricción, entonces van a tener mucha masa. Y si tienen poca fricción, pues van a tener poquita masa. Un ejemplo que nos ponía el científico Vincent Journelis es que te imaginaras en Siberia y tienes que cruzar un campo de nieve. Eres esquiador y te deslizas por encima y vas súper rápido. ¿Por qué? Porque no estás teniendo tanta fricción. De hecho, no tienes fricción. Y al no tenerla, pues no vas a tener masa, porque la nieve se ve como nuestro campo de Higgs. Y al no tener masa, eres capaz de ir a la velocidad de la luz, como un fotón. Pero si llevas zapatos para nieve, vas a tener fricción, pero vas a tener poca, porque te vas a hundir, pero vas a poder avanzar. Vas a ser una partícula masiva. En cambio, si llevas cualquier par de zapatos que te hayas puesto ese día, pues te vas a hundir mucho en la nieve y te va a costar mucho trabajo avanzar. Entonces vas a ser una partícula extremadamente masiva. Cabe resaltar que el bosón de Higgs es una partícula elemental que no tiene spin, no tiene carga electromagnética ni color, es muy inestable y se desintegra rápidamente. Por eso es que aún con la tecnología que se cuenta en el LHC fue tan complicado su descubrimiento. Y bueno, un ejemplo más podría ser los protones. Son una partícula demasiado masiva comparada con un electrón, pero es muchísimo más masiva comparada con un protón que ni siquiera tiene masa. Aquí podríamos aplicar el ejemplo de la nieve que nos daba John Ellis. Es exactamente lo mismo. Y bueno, sí, tenemos que contestar la pregunta de por qué algunas partículas tienen masa y otras no. Porque las partículas interactúan de manera diferente con el campo de Higgs.